Pedro Castro Vázquez nació en Tomelloso el 12 de febrero de 1945. Fue alcalde de Getafe durante 7 legislaturas, desde 1983 hasta 2011. Está casado y tiene 3 hijos. Siendo ya alcalde de Getafe, comenzó la carrera de Derecho, que no terminó por dedicarse por completo a la alcaldía. Fue concejal del Ayuntamiento de Getafe desde las primeras elecciones democráticas en 1979, siendo entonces primer teniente de alcalde y responsable de Juventud. Bajo el mandato de Pedro Castro, se creó el Hospital Universitario de Getafe, la Universidad Carlos III y el soterramiento del trazado del tren de cercanías entre el sector 3 y la estación de las Margaritas. También renovó el viejo ayuntamiento y se creó el Teatro Federico García Lorca. Fuera de Getafe, fue presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias entre 2007 y 2011 y miembro de la Federación de Municipios de Madrid. En el ámbito internacional, es miembro del Comité Internacional de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Además, miembro fundador del Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social de Porto Alegre, foro comprometido con la democracia, la defensa de los derechos humanos, la lucha por la paz y la inclusión social. En el ámbito europeo, ha sido miembro de la Comisión de Municipios y Regiones de Europa, organización que trabaja por la Unidad Europea sobre la base de los gobiernos locales y regionales. Getafe News es el primer medio de comunicación de Getafe que solo está en WhatsApp. Un mensaje diario con toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad. Nos puedes ayudar suscribiéndote al canal y haciendo crecer la comunidad. No olvides activar la campanilla para no perder ningún mensaje cada mañana. Buenos días, Pedro. Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí en Getafe News. Gracias a vosotros. Yo creo que se me ha olvidado ya hablar de televisión porque cuando es alcalde todo el mundo, pero cuando deja de ser alcalde no se acuerda de nadie ni la escoba. Hace mucho que no hablas. Hace mucho que no hablo. Que no te veo en ninguna entrevista o en nada. Bueno, yo creo que desde que dejamos nosotros la radio, ¿no? Bueno, aquello fue como un oasis en el desierto. Pedro, antes de empezar, porque nos conocemos y luego nos ponemos a hablar de Getafe, que es lo que nos gusta y lo que nos apasiona a los dos, y nos pueden dar aquí las tantas. Yo hay una cosa que estoy haciendo en estas entrevistas, porque tú lo sabes, porque además pues, has sido alcalde tantos años, que has escuchado tantas críticas, que a mí me gusta hablar, que quiero empezar hablando de Getafe en plan positivo. ¿Qué características ve Pedro Castro al Getafe de hoy, al de 2024? ¿Qué cualidades positivas le ve a la ciudad? Si alguien ha hablado de cosas positivas de Getafe, has sido tú, porque has sido durante muchos años alcalde. ¿Qué cualidades le ves ahora o qué características pondrías tú en valor de la ciudad? Yo creo que la más importante es el valor humano, es decir, es su gente. Sus gentes son capaces de movilizarse en cualquier momento, porque tú dices, bueno, hubo una temporada, hubo un tiempo en el que había que movilizarse por la transición, por la democracia, por la situación laboral, pero no. Es decir, hoy volvería a pasar si hay un hecho que sea capaz de despertar lo mejor que lleva dentro cada uno de los hombres y mujeres. Yo creo que lo mejor, su gente. Y empezamos con los problemas, con la otra parte, la cara B. ¿Qué cuestiones le preocupan a Pedro Castro que ve ahora en la ciudad que necesitan de esa intervención, de la sociedad o de la intervención pública? Pues yo ahora mismo lo que más me preocupa es que Getafe dio un salto tremendo entre lo que era la industria del martillo, de la caldera, de la calderería, a pasar a tener 5.200 ingenieros en lo que es Carpetania, incluyendo Airbus, Eurofighter, Ariane, Matra, Gamesa, todas las grandes multinacionales que vinieron aquí. Teníamos 5.200 y esa cifra no se ha alterado. Es más, algunos se han desplazado a Sevilla, ¿no? Por lo tanto, yo diría que lo que falta es el segundo impulso, el segundo campus de la Carpetania, de tal forma que sigamos avanzando. ¿Por qué? Si fuimos cabeza de prácticamente el territorio español en cuanto a nuevas tecnologías, nueva innovación, nueva investigación, no podemos ser también la cabeza de eso que empieza a alumbrar como es la tecnología o las nuevas formas de inteligencia artificial. Es decir, yo creo que no nos podemos negar a eso. Seguramente eso va a suponer un trauma como supuso, la llegada de los tejedores a Londres, ¿no? Es decir, que lo que antes hacían 20 personas, lo hacía un tejedor, ¿no? Es decir, por lo tanto, eso significa que habrá que adecuar, pero nunca ha habido ningún trauma que haya supuesto haya desaparecido la humanidad. Por lo tanto, hay que agarrarse a la energía artificial porque va a llegar aquí. Y porque va a llegar aquí tenemos que liderarla. ¿Para qué? Si hace falta domesticarla, pero hay que liderarla. Por lo tanto, me parece que ese salto cualitativo que supuso el paso de la calderería a la industria tecnológica, Airbus, Eurofighter, etcétera, es el que yo creo que habría que poner. Habría que poner en valor. Lo que pasa que es verdad que la realidad nos dice que el Getafe actual
el heredado de tantos años de alcaldía tuyos, nos dejó una ampliación del terreno industrial, pero que en muchos casos se ha ido cubriendo de grandes empresas logísticas. No, la referencia a Airbus siempre está muy bien, Pedro, pero la mayoría de las empresas que se han desarrollado, tanto en Gavilanes como en Carpetania, son grandes empresas logísticas. Si hubiera sido alcalde, seguramente no lo hubiera hecho mejor, porque hemos tenido una gran suerte. Los 3,5 millones que supone la segunda fase Carpetania no se han tocado. ¿Y dónde se ha hecho esa realidad que tú me dices? Yo es que te puedo contar casi acre de terreno porque... Lo sé que lo conoces. No solo porque lo conozco, sino porque intento visitarlo, ver cómo avanza, ver no sé qué, porque es como si fuese un hijo pequeño mío que va creciendo, ¿no? Y entonces, afortunadamente, es decir, lo que tú me dices se ha hecho en Gavilanes, lo que tú me dices se ha hecho en la expansión de la M50, pero afortunadamente los 3,5 millones de suelo y 1,5 millones más que queda programado, es decir, podríamos hablar de 5 millones de metros de suelo, no se ha tocado. Es decir, y por lo tanto, además están a lo largo de dos elementos que son tremendamente importantes. La vía férrea, es decir, y la A4. Es decir, por lo tanto, digamos, eso está absolutamente intocable. ¿Qué significa? Que eso debería mantenerse así, pase lo que pase, aunque nos ofrezcan el oro y el moro, porque es garantizar el futuro de Getafe. Pero en esa zona, por ejemplo, se están planeando industrias que no tienen nada que ver un poco con la innovación, como es el proyecto Artemisa. No sé si has oído hablar de él, si le conoces, esa posible combustión de los residuos o de las basuras en gases en combustible para los aviones. Se está hablando de ese proceso, hay mucha polémica con ese asunto. No lo conozco, pero si puedo, creo que digamos, se han cambiado las circunstancias y por tanto creo que puedo hablar de que puedo incidir en alguna cosa, pues si puedo intentar evitarlo, porque eso se puede situar en cualquier otro sitio. Pero las grandes multinacionales necesitan situarse todas en un mismo núcleo. Es decir, si tú vas a París, vas a Londres, yo qué sé, vas a Estados Unidos, tú vas a encontrar siempre que hay grandes aglomeraciones de innovación tecnológica. Y luego por ejemplo, estas empresas no se pueden ir para un tornillo a París, necesitan un trabajo de la pequeña y mediana empresa que es la que les suministra esas pequeñas incidencias. Pero los grandes núcleos de tecnología artificial o de grandes innovaciones tecnológicas están unidos, porque se autoalimentan unos a otros. Por lo tanto, sería, y voy a intentarlo, sería malo para Getafe que lo que es esos previsibles 5 millones de metros, que es suelo virgen ahora mismo, digamos, se introdujese a un elemento que sería distorsionante seguro. Claro, está la disputa en este ámbito de si ese es un elemento aparte de lo que puede ser industrialmente contaminante además para la ciudad, porque esa combustión que se produce en el residuo se produce para generar ese gasóleo líquido para que puedan viajar los aviones con esos residuos. Evidentemente, más allá del asunto contaminante, estamos centrados un poco en el tema industrial, ¿vale? Es verdad que en eso coincidimos en la posibilidad de que está claro que el gran polo de atracción que le queda a la ciudad es el aeropuerto con Airbus. El tener un gigante de ese tamaño es el que tiene que hacer traer cualquier tipo de inversión que pueda desarrollar, ¿vale? El debate será si ese polo de atracción es suficiente como generador de empleo para esa ciudad de 200.000 habitantes que es Getafe. Yo sí creo que sí, que tampoco quiero, pero no, tengo que decir lo que siento. Vamos a ver, a mí me parece que lo de los gases puede ir perfectamente a Castilla y León, puede ir perfectamente a Andalucía, pero no digo a Andalucía a sus capitales, sino a sus territorios. Vamos a hacer muchos amigos hoy. No, a sus pueblos pequeños, es decir, a lo que hablamos de la España deshabitada. Ahí es donde tiene que ir, a reforzar la estructura y a aprovecharse de lo que supone terrenos abandonados para poder ocupar ese espacio. Yo sé que a los que van a invertir les gusta estar junto a Madrid, les gusta estar junto a los niveles de decisión y junto al poder, pero eso es, digamos, quitarle el pulmón de oxígeno a este pueblo que se llama Getafe para garantizar su futuro. Esos 5 millones deben mantenerse intocables, porque no es lo mismo que puedas hacer tú luego esto en Pinto, en Valdemoro, no. Tiene que estar unido al nexo que supone la primera fase de Carpetania, los 3,5 millones primeros de Carpetania. Este es un proyecto, además, que está impulsado en este caso desde el Gobierno de España, que es un proyecto de España. Estábamos hablando antes fuera de micrófono de aquellos tiempos en que los alcaldes se enfrentaban al presidente del Gobierno. ¿A cuántos presidentes del Gobierno te has tenido que enfrentar, Pedro? A los 3 que he conocido, uno del PP y 2 del Partido Socialista.
Y no, Pero no eso fue ya... fácil, no fue fácil nunca, pero nunca fácil las cosas importantes. Ahora mismo, por ejemplo, se está discutiendo sobre cuál es el futuro de Airbus. Y ahí tenemos que participar. Nosotros no podemos ser el taller de Airbus. Que a poco nos descuidemos, nos quedamos. ¿Por qué? Porque seguiremos siendo Airbus, pero haremos el ala, haremos las ruedas, haremos no sé qué, pero no haremos lo que hacemos ahora. Parte de lo que es la tecnología, la investigación, la innovación. Y tenemos pues, casi 5.000 ingenieros trabajando en España al servicio de Airbus. No es ninguna broma. Es decir, que por lo tanto, no solo de Airbus, sino de las 5 empresas que ha creado Airbus, subsidiarias de esta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso hay que mantenerlo. No, y ahora mismo hay un esfuerzo tremendo por ver quién se lleva, si Alemania, si Francia, si Inglaterra, si Italia. Son los que están jugando ahora mismo. Son los que están jugando ahora mismo porque el futuro de la aviación es, ahora mismo, no sabemos cuál es el límite. Y como no sabemos cuál es el límite, hay una capacidad de investigación e innovación permanente. Y entonces nosotros tenemos que estar en esa capacidad de investigar hasta... nunca seguramente sabremos lo que es el límite, pero ahora mismo se está probando ya el avión supersónico que puede llevarnos a Estados Unidos en 2 horas. Es decir, bueno, tenemos 2 opciones. Así es que yo diría que ese es el juego de Getafe. El juego de Getafe ahora mismo ya no es la agricultura, ya no es la calderería, ya no es el taller, es la innovación tecnológica, es el ganar el futuro y después intentar que esas empresas que lo tienen así, sus talleres o sus suministros se queden también en Getafe. Pero eso no es secundario, es decir, no es prioritario, sino que lo prioritario es que se quede la investigación, que luego eso genera otros puestos de trabajo, digamos, con menos calificación. Venía acordándome ahora del asunto de Artemisa y que está relacionado con el vertedero de Pinto, bueno, de Pinto Getafe, porque ya la última ampliación se ha hecho dentro del término municipal de Getafe, y cuando tenemos un término municipal tan grande, pues nos cabe todo, nos cabe hasta un trozo del vertedero. Y yo quería hablar de un tema que últimamente me he acordado mucho de ti, porque escucho a muchos alcaldes ahora de los municipios de la zona sur, porque sabes que con la nueva ley de residuos que aprobó el gobierno de España, creo que fue el año pasado o hace 2 años, ahora digamos que se va a recuperar las famosas ecotasas, los famosos impuestos de la basura. O sea, ahora los ayuntamientos van a tener que pagar en caso de que quieran depositar en el vertedero unas cantidades, son directivas de la Unión Europea que el gobierno de España ha traspuesto y ahora vamos a tener que pagar por la basura de una manera o de otra. Las vecinas y vecinos de Getafe, yo me acuerdo la polémica que tuviste tú en tu día con la famosa ecotasa y la tasa de basura. El tema de los residuos es un tema fundamental para los ayuntamientos, porque al final es una de sus principales labores, aparte de lo que es la limpieza, la recogida de residuos. Vivimos un problema de contaminación en todo el planeta. ¿Cómo ve Pedro ahora que haya que implementarse ese impuesto de basura y cómo se lo explica a la gente que va a tener que pagar por los residuos que genera? Yo creo que hay que pagar por los residuos y hay que invertir en los residuos. No es posible que gastemos o que tiremos hasta 90 y 100 kilos de comida cada individuo al mes. Es decir, esto se está tirando. No solamente es la comida vital, sino lo que cuando llegas y dices, tiras el pescado, es decir, esto se está tirando. Es decir, oiga, mire usted, eso hay que reconvertirlo. Hemos pasado a reconvertir el plástico y el vidrio. Y la alimentación, eso se debe convertir en basura para alimentar los terrenos y los territorios que tenemos en esto. Eso se tiene que hacer ya. Por lo tanto, eso hay que pagarlo, pero luego tiene un retorno económico. Por lo tanto, a mí me parece pagar ya, invertir en generar ese retorno ya también. Pero no solamente porque venga un retorno económico, sino porque viene un retorno que garantiza una naturaleza, un medio ambiente mucho más cercano y por lo tanto también sirve para recuperar, que es una obsesión que tengo, esos territorios que están abandonados y que están perdiendo la situación los vecinos de poder estar allí, ¿no? Claro, en otro de los temas que también están últimamente en la actualidad local y que tú trabajaste en su momento es esa recuperación de los cuarteles, es el desarrollo de la CAR. ¿Qué le parece a Pedro Castro este proyecto que poco a poco parece que va viendo la luz? Que nadie mejor que Pedro sabe que son proyectos lentos. Yo
lo tenía bueno, digamos, documentos que queráis pedir de eso, me he traído algunos, pero documentos que queráis de eso. Yo eso quería que fuese una parte viviendas, que son necesarias, viviendas para jóvenes, viviendas para mayores, pero la parte más importante yo quería fuera la ciudad de las vanguardias. Vamos a ver, no hay, no en Getafe, no en Madrid, no hay en España esa gran ciudad de las vanguardias. Es decir, vamos a ver, Van Gogh pagaba a su médico con cuadros. ¿Te imaginas cuántos eran los cuadros que le dio Van Gogh a su médico? Hoy tienen que valer millones. No, millones no. Hay cuadros de Van Gogh que están en 8.200 millones de euros. Bueno, pues, digamos, yo cuando intenté montarlo y hablé con prácticamente todos los colectivos del mundo de la cultura, la cultura, todos, de los artes plásticos, que la gente lo tiene ahí, pero hay un arte, hay una cultura del mundo del plástico. Bueno, pues todo eso hablé con ellos y lo que me decían es, Pedro, el problema que hay es que si es una obra grande, no la podemos hacer en Madrid, pues nuestros estudios son pequeños. El que los tenemos, que la inmensa mayoría no los tiene. Y tenemos que irnos a los polígonos industriales a alquilar naves para hacer esos grandes proyectos culturales. ¿Qué es lo que pasa? Que puedes estar todo el día allí y las musas no bajan y llegan las 11 y dices que me voy, punto. Y cuando estás en el camino dices, ahí va, pero ya no lo puedes hacer. Entonces, eso nos llevó no a mí, sino a los que tenían que hacerlo, a los que tenían que usarlo, a que lo necesitaban, a los que lo demandaban, me llevó a que me explicasen que lo ideal sería hacer como una gran escuela con habitabilidad para que, ¿qué sería? Pues grandes talleres de todo, donde luego podían poner de manifiesto eso. Es decir, pudieran enseñarlo, pudiera haber exposiciones permanentes para poder hacerlo. Y la situación, pues, en el mundo de la cultura, un gran teatro, en el mundo de la música, digamos, no me voy a traer aquí el Conservatorio de Música Nacional, pero sí un equivalente, de esta forma también pudieran desarrollar, es decir, donde está la producción y está la escenificación. Y de tal forma que alguien que se dedica a la cultura podía venir por la mañana, tener una pequeña habitabilidad donde poner una cama y dormir, y sobre esa cama tener un whisky y poder tomar un whisky y bajar y poder trabajar, y pagar al ayuntamiento en obras de arte. Yo qué sé, ¿cuánto vale ahora la obra escrita de El himno de la alegría? Es que si no valoras lo que puede ser en el futuro, si no trabajas para cuando tú no lo veas, o sea, si solo trabajas desde el egoísmo de que tú tienes que ser visor de lo que tú estás decidiendo, te vas a quedar en el corto, vas a ver nada más que limpiar calles. Es decir, si tú eres capaz de planificar y aunque no lo veas, sabes que alguien se va a aprovechar de esas circunstancias, pues entonces, mire usted, el pianista que te pague con sus canciones o su música, el escultor con su obra, llena Getafe, llena no sé qué de esculturas. El mundo lo verá, y el mundo verá, pues como si sacas el museo de la Aviación y además lo hace Norman Foster. ¿Tú crees que no vendrá gente no solamente a ver los aviones de los años 30, sino a ver el edificio que ha diseñado Norman Foster? Es decir, pensar en que hay algo que le dé a Getafe esa situación de anclaje en el que necesariamente tenga que venir, quiera o no quiera. Entonces, esa ciudad de las vanguardias significa poner la cultura al nivel de acceso de cualquiera que tenga la sensibilidad suficiente para poner de manifiesto esa apuesta, ¿no? El plano de Norman Foster sigue en el cajón. Sigue en el proyecto pagado y todo. Por eso que está sí. pagado y pero todo. Que sigue en un cajón. Que sí. Nadie ha vuelto a abrir el cajón, sí, no sé si tendrá telaraña. Lamentablemente, pero además hay convenios firmados que seguramente algunos estarán ya, digamos, fuera de vigencia, ¿no? Pero, por ejemplo, está firmado con el aeródromo de Cuatro Vientos, con el Ministerio de Defensa, traer aquí. Hay joyas que son únicas en Cuatro Vientos. En Cuatro Vientos hay aviones. Con la Fundación Infante de Orleans. Sí, la fundación de los años 1930 que tienen modelos únicos. Porque entonces España era líder en la fabricación de aviones. No podemos olvidar que el primer avión que va a través del Atlántico es un avión español con pilotos españoles. Por lo tanto, digamos, lideramos ese proceso. Unos aviones no se hicieron muchos, primero porque no tenían mucho dinero y segundo porque no estaba de moda hacer aviones porque no era el futuro, ¿no? Bueno, pues hay modelos que son únicos. Esas joyas están en la intemperie, allí soportando los elementos. No hay que hacer un museo de aviación. Si además el museo de aviación, que según a mí me dijeron, y yo no entiendo, pero según me dijeron, estaba entre el cuarto y el quinto del mundo, porque a partir de los años, hasta los años 30 nosotros liderábamos y nuestros modelos son únicos, pero a partir de los años 40 son Estados Unidos y todo esto lo que tiene su modelo y por tanto pasamos a... Pero yo voy a un museo histórico y por lo tanto eso es único. Bueno,
Eso obliga, primero, a ver el edificio y dos, a ver los elementos que hay dentro, ¿no? Bueno, esas son cosas que anclan el futuro de Getafe, garantizan el futuro de Getafe, porque van a venir. La cara es el desarrollo de la vivienda. Y la vivienda es uno de los principales problemas que tiene no solo Getafe, sino ahora mismo es un problema nacional, no es una cuestión de nuestra ciudad específico. Pero ¿cómo se resuelve en una ciudad como Getafe, que ha tenido desarrollos urbanísticos, digamos, amplios, pero que sigue teniendo un problema, en especial, sobre todo, de acceso en el mercado del alquiler, que es el gran problema que tiene ahora mismo este país? Pues durante mi mandato han hecho 32.000 viviendas de protección oficial. En ese momento era la protección oficial lo vital, que era que los jóvenes pudieran hacer una vivienda en unas condiciones dignas. Y Getafe Norte, los Espartales, el Bercial, algo que la gente no sabe, pero que es el sector 3, es todo hecho de vivienda de protección oficial de 90 metros, aunque luego que no me vean, tienen 200 metros. Se empezó a tirar escayolas, se empezó a tirar esto y tienen 200, pero las viviendas son de protección oficial. Sí. Y por primera vez, en la vivienda de protección oficial, en lugar de pagar en altura y se ponía la bandera cuando se terminaba la cuarta o la quinta planta, ahora se ponía la bandera cuando se terminaba la segunda planta y se pagaba, el ministerio pagaba en horizontal en lugar de vertical. Bueno, pues es decir, la apuesta era, para concluir, era vivienda de protección oficial. Era el objetivo de hacer una vivienda digna a un precio justo. Bueno, yo creo que ahora estamos en la vivienda de alquiler. ¿Pero por qué? Porque antes el que empezaba a trabajar en SEAT moría trabajando en SEAT. Su hijo moría trabajando en SEAT y su nieto moría trabajando en SEAT. Eran trabajos de continuidad. Entrar en una gran empresa, garantizar de por vida el trabajo tuyo y el de tu familia, ¿no? Digo, sea como digo cualquier otra gran empresa. Eso ya no es posible en España. Eso ya no hay ningún trabajo que garantice de por vida. Es decir, por lo tanto hay una movilidad absoluta, porque Airbus mañana puede abrir una factoría en el Sáhara porque le interese que el modelo que va a desarrollar necesita de calor y necesita de no sé qué. Pues va. Es decir, ya no hay estabilidad. Eso significa que hay que ir a viviendas de alquiler, porque la movilidad de los ciudadanos es esto. ¿Se podía haber hecho hace 10 años? Sí, pero seguramente no había demanda, porque la gente decía que pagar un dinero a fondo perdido sin tener ningún esto, ahora sí, por la movilidad del trabajo, por la movilidad de tus hijos, por todo. Y porque si tus hijos van a Bilbao, tú te vas a hacer posible ir a Bilbao para intentar estar cerca de ellos. Bueno, por todo eso. A mí me parece que ahora es la gran apuesta. Y yo creo que la inmensa mayoría, y según tengo información, así parece que va a ser, la inmensa mayoría de las viviendas que les van a hacer en los cuarteles van a ser de alquiler. Sí, se habla de más del 70 y tantos % de la vivienda van a ser de alquiler. Por lo tanto, a mí me parece que ese es el camino. Y después desarrollar el suelo que queda, planificándolo, haciendo los equipamientos antes, para viviendas en alquiler. La General de Ordenación Urbana, el último es tuyo, 2003, sí, ¿no? Sí, está ahora mismo fuera de su casilla. Es decir, los planes tienen 8 años de vigencia, 4 de aprobación y 4 de prolongación. Es decir, no se puede prolongar más. ¿No? Pues el último es ese, ¿no? Sí, yo te cuento una anécdota, por ejemplo. Cuando se aprobó ese plan en el 2003, yo puse una silla aquí y puse el plan general aquí. Y puse otra silla aquí, donde me alcanzase los pies, por lo tanto no podía estar muy lejos porque mis pies son cortitos. Entonces, yo aquí, para poder estar sentado y los pies puestos encima de la mesa y encima del plan general, pues si me quedaba dormido. Porque ¿sabes por qué? Porque tú puedes tener lo que tú quieras puesto ahí. Si este suelo va a ser de protección oficial, se va a hacer vivienda de protección oficial, pero alguien te mete, sin alterar te mete una hoja simplemente en el plan general donde te dice que esas viviendas van a ser de renta libre, no sé cuántas y punto. Así es que Pedro Castro durmió toda la noche con sus piececitos puestos encima del plan general. ¿Para que no te lo tocara? Para que no me lo tocara. Porque hubo muchas ofertas en aquellos momentos que harían perder la cabeza fácilmente. Luego hablamos en la segunda parte más del tema político, si quieres, que es un poco más el ese, pero hablabas del plan general de ordenación urbana. He tenido 2 entrevistas antes que la tuya, la de Jesús Prieto, que ya está publicada, y ayer estuve hablando con Yolanda Hidalgo también, que me mandó recuerdos para ti, me dijo que te diera recuerdos, y hablamos, y con los dos salió un mismo factor en las conversaciones, y era el tema de la población migrante. De cómo conseguimos integrar a esa población migrante. Getafe es una ciudad de acogida de siempre, porque Getafe ha ido creciendo poco a poco. Castellano-manchegos como tú, andaluces, castellano-leoneses, extremeños, gente de todos los sitios. Ha ido viniendo a Getafe y ha ido haciendo crecer Getafe. Hoy la gente ya no viene, hace muchos años que ya la gente ya no viene de Castilla-La Mancha ni de Extremadura, ya viene de Colombia, de Ecuador, de Marruecos, de Rumanía, de Polonia. ¿Cómo hacemos ese factor de la inmigración? Que
los datos están ahí cerca de que vamos a llegar dentro de poco al 20% de la población. Bueno, integrándolos. Eso que es fácil y que es una palabra genérica y que no dice nada, dice todo y no dice nada, pues yo pongo un ejemplo. Para integrar a la gente de Andalucía, para integrar a la gente de Castilla-La Mancha, para integrar a la gente de Extremadura o de Castilla-León, pues lo que hicimos fueron centros cívicos, que eran lugares de encuentro, donde primero el que tenía un problema iba allí, pues sabía que se iba a encontrar andaluces y por lo tanto incluso podría haber alguno en su pueblo, o si iba, por ejemplo, a Extremadura, que sabía que iba. Era un lugar de encuentro. Eso es imposible ahora y además tampoco tendría razón de ser. Las casas regionales amigos subsisten pues porque son elementos, digamos, de referencia cultural, pero no porque sean necesarios. Es decir, yo creo que la integración se ha producido. Yo creo que dando un salto cualitativo, eso es lo que hay que hacer. Primero, que sus hijos tengan acceso a una educación libre, gratuita y en libertad. Es decir, sin que tengan presiones de los otros niños, etc., de integración. Ellos puedan tener acceso también a los medios que le permitan integrarse. Una vivienda, un trabajo, es decir, y que por lo tanto no haya una... Bueno, es decir, hay un jugador marroquí que ha sido vicecampeón del mundo, o subcampeón del mundo, que es de Getafe, que allá donde de ocasión nos pone por las nubes, porque sus padres no sé qué, y él mismo ha podido llegar hasta donde ha llegado. Ha estado en la cantera del Real Madrid y ahora me parece que está en el partido, en el Paris Saint-Germain. En Paris Saint-Germain, ¿no? Es decir, que por lo tanto, digamos, bueno, yo creo que ese es el camino. Es decir, es crear, que en este momento no están creados. Y vayamos a la crítica, en este momento están creadas las condiciones para que eso se dé. Se está dando porque hay que dar las gracias a la sociedad que tenemos en Getafe, que hacía mención al principio. Es una sociedad solidaria, saben de dónde vienen, saben lo que son y por lo tanto, digamos, tienen dentro una situación de, digamos, sensibilidad especial. Por lo tanto, tenemos lo mejor, que es el material humano. Ahora hay que crear el equivalente a lo que eran los centros cívicos, que ahora son otra cosa. Ahora son otro lugar de encuentro, pues son otras tecnologías. Es decir, y a lo mejor hay que crear una televisión local, no tanto en cuanto para que tenga no sé qué, que también, es decir, actividad cultural, actividad recreativa, actividad formativa, sino actividad de comunicación. Yo recuerdo que uno de los grandes saltos que dimos es decir que la mujer le dijese al marido, lo digo porque me tocó una discusión con el marido y con la mujer uno a cada lado, ¿no? Es decirle, dile a tu marido que los huevos se los fríe él, punto, cuando venga. ¿Por qué? Porque llegaba y decía, oye, ¿por qué no vienes al centro cívico? Uy, porque viene el marido a las 3, porque no sé cuántas, y tengo que freír los huevos y tengo que no sé qué. Digo, pues le dices al marido que se los fríe él, punto, y ya está. Y bueno, pues esta situación, uno llegó y me dice, usted se mete en su casa, ¿por quién es usted para decir a mi mujer que los huevos los tengo que freír? Bueno, eso que parece una anécdota, lo que viene a reflejar es que había que romper moldes y cultura. Eso hay que romperlo ahora a otro nivel, a un nivel mucho más amplio. Es decir, ya no puede ser persona a persona, porque ahora tienes que ir a elementos de esto. Y, por ejemplo, yo vuelvo, ahora que estamos en una televisión local, porque ahora hay que hacer la comunicación, es decir, entre esto. Y, por lo tanto, ya no tienes que ir a un local reducido, no sé qué, que lo podrás tener. Ahora tienes que ir a... La prueba tiene en la iglesia. Cada vez hay menos gente en las iglesias y esto sigue creciendo. ¿Por qué? Porque está la comunicación. Porque tiene su radio, tiene su televisión. No, hombre, y la cuidan bien. Hombre, que si la cuidan, invierten mucho dinero en ella. Es decir, esto. Y no deben de ser nada tontos cuando llevan más de 2000 años con ellos. Y llevan sosteniéndose ahí más de 2000 años. Me abren muchos melones de los que me gustan además, como siempre haces. Acabo por este último. En su momento hubo licencias, con el reparto de licencias de televisión digital, que hoy en día, bueno, nosotros estamos emitiendo a través de YouTube, ya ha quedado hasta obsoleto tecnológicamente, pero en su día se dieron licencias a los municipios en la zona sur. Me acuerdo en el último reparto que hubo de Esperanza Aguirre, si no recuerdo mal, hubo una licencia que se daba para la zona sur, para crear una televisión, que creo que se le dio a los ayuntamientos, si no recuerdo mal, no sé cómo quedó aquello, pero sí se dio una licencia en su día a los 6 grandes municipios. No sé cómo se coincidió realmente, o si se coincidió y se dejó hacerlo. Hay una licencia de radio y una licencia de televisión para Getafe que no sé si está extinguida, pero esto. Y la ganamos por aquello de ser capital del sur. Es decir, que a la presidenta... Aquello de capital del sur que cada día le gusta menos cuando vas a ver cuentas en Fuenlabrada, en Puerto de Alcorcón, no gusta. Claro, pero cuando a la presidenta de la Comunidad de Madrid le vino muy bien
decir que como había una y había 6 ayuntamientos que querían esto, pues que la liderase la capital del sur y luego a partir de ahí hubiera ramificación. Por lo tanto, está concedida, lo que ya no sé yo cómo estará eso, Sí, legalmente, pero, claro. pero está concedida a Getafe una emisora de televisión local que tuviera la capacidad de irradiar a toda la zona sur de Madrid. Es decir, que por lo tanto, pero es que si no está, hay que crearlo, hay que pedirlo, hay que eso. Sí. Es decir, es que la necesita. Es que la necesita. Vamos a ver, si no lo hacemos nosotros, dentro de nada, saldrá el padre, que es lo que me da más miedo, el padre Tomás, que es no sé qué, de la iglesia evangelista de no sé cuánto, y tendrá su televisión local para irradiar su televisión local e intentar llegar hasta el último hogar. Y yo que le he dado 15 días de mi vida, todos los años, digamos, a las organizaciones sociales que ayudaban especialmente a Sudamérica, yo conozco prácticamente de Sudamérica, en Guatemala hay una iglesia en cada casa. Es decir, hay padres evangelistas de esto del sol naciente, ¿no? Es decir, por lo tanto, de esta situación. Y esto llega aquí. Por supuesto. De hecho, está llegando. Ya está. Está llegando. Entonces, oiga, mire usted, si ellos van a tener una televisión local, téngalo usted antes. ¿Para qué? Para que usted le dé la globalidad al discurso, para que usted, digamos, amplíe las apuestas de integración, ¿no? Y para que, además, la información sea una información veraz y discutida. Sí. Por lo tanto, me parece condición sine qua non. Es decir, es que son los nuevos elementos. No quiero dejar de pasar porque has tocado otro tema que me parece fundamental y lo hemos hablado tú y yo muchísimas veces, con micrófonos y sin micrófonos. Es la ruptura del ascensor social. Hablabas antes del ejemplo del futbolista que llega al estrellato, pero muchos estudios demuestran que el ascensor social que supuso en ciudades como Getafe la llegada de la universidad como paradigma, digamos, de esa clase social, de aquellos trabajadores de esas grandes empresas que estaban en Getafe que querían que sus hijos fueran a la universidad, que te lo he escuchado decir 1000 veces, ese paradigma se ha roto, porque el ascensor social se ha roto. Es decir, las personas que están más cualificadas hoy no tienen ya unas condiciones de vida mejores. ¿Cómo afronta una sociedad que se rompa ese ascensor social? No, el ascensor social no se ha roto. Lo que hay es un desequilibrio en la sociedad. Es decir, un desequilibrio social de percepción de esa gente que, vamos a ver, si el objetivo, vamos a lo de antes, si el objetivo en los años 80, 90, era ir a la universidad, poder acceder a que los hijos tuvieran, digamos, ser ingenieros, médicos, lo que sea. Hoy hay otras condiciones, otra situación en la que, digamos, se especializan. Es decir, el objetivo es que no vale ya solo la universidad. La universidad está ya casi al alcance de todas las familias. Entonces el problema que hay es quién toca la especialización, quién toca la investigación, quién toca la innovación. ¿Quién se paga el máster? Es decir, y eso hay que pagarlo. Entonces ya en los límites que tienen que poner los ayuntamientos no es que tus hijos vayan a la universidad, sino quién pasa de esa universidad al otro nivel, que es ahora mismo donde se está produciendo el desequilibrio social y económico. Claro, pero que ese es el 15M, ese 15 de mayo de 2011, lo que supone la ruptura... Un constipado tremendo. No, tranquilo, normal, con este tiempo. El 15 de mayo de 2011, lo que supone, con la crisis económica 2007-2008, lo que sale la gente a quejarse es de esa ruptura del ascensor social. Es decir, esa gente que llega y se moviliza y crean los nuevos partidos, da igual si llámese Podemos o Ciudadanos, ese nuevo cambio político viene porque se ha roto ese ascensor social en ese momento. Y en ese momento la gente que está teniendo acceso a cursos a títulos universitarios, ingenieros y demás, se ven que sus perspectivas laborales, como mucho, en el mejor de los casos, es matarse por un puesto de profesor de secundaria en el instituto en una oposición que además se empezaba a dificultar porque la crisis de austeridad, venían las reglas de austeridad de Europa y condicionaban los presupuestos públicos, con lo cual la gente no veía salidas laborales. Vamos a ver, lo que no se puede hacer es invertir en investigación que sea la prima pobre del Consejo de Ministros. Es decir, y esta es la situación real ahora mismo. Parece que hay dos ministros con una cierta esperanza, son dos mujeres en las que suelen decir siempre como ejemplo que una es la hija de un barrendero que ha llegado a ingeniería cuántica, es decir, que por lo tanto yo ni siquiera sé expresar esas situaciones, pero debe ser la hostia porque es ahora mismo referente incluso a nivel europeo, y la otra algo parecido. Vienen había sido
digamos, especie de cocinero de una gran familia. Estos que tenían cocinero propio, ¿no? Por lo tanto, esta situación. Bueno, yo creo que la situación pasa por si la puesta antes. Yo recuerdo anécdotas de que me decía uno, lo tenía aquí siempre en la espalda. Cuando llegaba la manifestación, llegaba no sé qué, yo decía, los míos son por idea disfrazados. Yo decía ya cualquier cosa, ¿no? Y entonces siempre tenía. Y ya un día le digo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Y dice, no se preocupe, no tengo usted problemas, que yo estoy aquí, yo voy a estar siempre. Y me dijo esto algo que yo creo que puede servir, y es una anécdota. Me dijo, yo tengo en Extremadura mi vida garantizada. Yo tengo mis cabras, tengo mi todo, de tal forma, yo sé además cuando me levanto, sé si va a llover o no va a llover, lo tengo todo controlado, y por lo tanto tengo esto, y luego por la tarde me voy a jugar mi partida al dominó, y aquí ya está. No tengo ningún problema. Estoy aquí en Getafe, y estoy detrás de usted, pues está detrás de una universidad, está detrás de colegio esto, y mientras que usted haga eso, yo voy a estar detrás de usted. Y aquella etapa hay que convertirla para que tengas en tu espalda que tú estás rompiendo los moldes de la sociedad, estás haciéndole una brecha importante para que en esa brecha se vayan los hijos de los trabajadores. Ahora hay que ir a ese conocimiento cuántico. Getafe News es el primer medio de comunicación de Getafe que solo está en WhatsApp. Un mensaje diario con toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad. Nos puedes ayudar suscribiéndote al canal y haciendo crecer la comunidad. No olvides activar la campanilla para no perder ningún mensaje cada mañana. Bueno, seguimos, Pedro, nos habíamos quedado ya hablando de educación y yo quería hablar un poco más de política, ¿vale? De la política municipal ahora en Getafe. Estamos intentando hablar un poco de la actualidad. Y para empezar, últimamente en el último pleno salió tu nombre varias veces. Cuando te invoca en el pleno la derecha y la extrema derecha en este pueblo, recordándote con lo bien que lo has hecho, con lo buen alcalde que has sido, yo es que me vas a permitir, pero no dejo de acordarme de cuántas querellas te pusieron. 17. Y esos son los que hoy... Y 2 veces a fiscal anticorrupción para delitos económicos. Son los que hoy te alaban y dicen que fuiste buen alcalde y que hiciste las cosas muy bien. Si eres sensato y no te subes al cielo, tendrás que pensar y razonar de que te ponen para castigar a la persona a la que va dirigido eso, no porque tú hayas sido bueno o lo merezcas, sino que para intentar denigrar a la persona que tiene enfrente, ¿no? Por lo tanto, eso no tiene ningún mérito. Eso de siempre, cualquier pasado fue mejor, eso ocurre siempre con todo, ¿no? Con todos los políticos siempre. Pues ahora es Felipe o mañana pues será un buen médico el que digan, es que había un médico en el pueblo que es que hacía... Yo creo que eso lo hacen para mostrar la debilidad del oponente, en este caso es de la persona actual. Estábamos hablando antes un poco de los cambios de la ciudad y yo en las 2 entrevistas que llevo y es un tema que a mí llevo mucho tiempo dándole vueltas, porque venimos hablando y cuando has entrado en el estudio y hemos estado recordando aquellos tiempos de las grandes empresas, aquellas huelgas y tal. ¿Cuánto ha cambiado sociológicamente esta ciudad? ¿Y cómo ha cambiado en estos 40 y tantos años que llevamos de democracia? Porque se han cerrado esas fábricas. Sociológicamente esta ciudad ha cambiado. Y yo en esto siempre me viene tu frase, ¿no? ¿Cuánto tonto de los cojones hay que vota a la derecha? Cada día hay más tonto de los cojones que vota a la derecha, no solo en Getafe, sino en general. Porque además no quiero dejarlo en la anécdota, sino es una cuestión que está a nivel europeo, a nivel mundial. O sea, no, esto está pasando en Argentina, estamos viendo los movimientos en Europa. Hay un cambio sociológico en una ciudad como Getafe, que yo, en las discusiones tanto con Jesús Prieto como con Yolanda Hidalgo que está hablando, sois generaciones distintas, en las cuales ese cambio sociológico existe en la ciudad porque ha cambiado la forma de trabajar que estábamos hablando antes, la forma de vivir, el urbanismo. Hay un montón de consecuencias que han llegado a una sociedad más individual, Pedro. Yo creo que hace 30, 40 años estaba la sociedad del hambre. Es decir, que yo creo que había una lucha, una reivindicación de subsistencia. Es decir, había no era una carga ideológica, era una carga de necesidad. La denomino el hambre para generalizar, pero podría esto. Y eso no hemos sido capaces de transmitírselo a los hijos porque afortunadamente nos ha dado. Hay personas y hay familias que tienen necesidades económicas y por supuesto la sociedad tiene que generar instrumentos para paliar eso, pero no hay una generalidad. Es decir, hay muchos hijos de obreros que han ido a la universidad, hay muchos hijos de obreros que han estado en fábricas y por lo tanto la reivindicación del hambre no existe. Y a mí me parece que ahí es donde se ha pegado el frenazo. ¿Es necesario el hambre para que una sociedad sea más justa?
deberíamos intentar que no, que fuese la consecuencia de una formación, fuese la consecuencia de una sensibilidad, fuese la consecuencia de una solidaridad, es decir, una sociedad más solidaria. Pero así no, la situación de la gente se ha convertido en el yo y no en el tú, es decir, en el yo. Tú antes ponías ejemplo, estamos a punto de que el próximo presidente sea la extrema derecha en Estados Unidos, pero la extrema derecha de la extrema derecha, decir esto. Es decir, que por lo tanto estamos en el tú, en el yo, en lugar de dejar esto, primero yo y después quien venga, ¿no? Y eso yo creo que es lo que le falta a Getafe. ¿Le falta a Getafe? No, le falta a Madrid y le falta a España y le falta a Europa. Es decir, en las próximas elecciones no descartes que gane la extrema derecha. Por sí sola no, pero pueda pactar con la parte de la derecha más derecha dentro de lo que llamamos derecha democrática. Es decir, que por lo tanto estamos ahí, hay una ola en el conjunto de la sociedad en el que no priman valores, prima una situación de primero yo y después quien venga. Esta es la situación. ¿Qué es lo que le pasa a Getafe? Se puede en un territorio como el Getafe o Fuenlabrada o Móstoles o Avilés, es decir, y en lo que estoy intentando es poner, digamos, zonas, Avilés, zonas industriales o zonas mineras donde haya habido una lucha y una reivindicación, ¿se puede mantener eso? Pues hace 30, 50 o 40 años sí, porque había una televisión con un canal solo. Ahora es imposible, con todos los medios, con todo lo que te llega, es decir, que te están pegando en la cara multitud de noticias y multitud de ejemplos y de vivencias, que hace muy difícil que esa situación se pueda dar. Es decir, la solución no es una solución local, la solución es una solución, cuando menos de Estado, y a ser posible de continente, es decir, sociológica, de la gente. Y eso hay que tener la voluntad de hacerlo, y yo tengo que decir que no es la prioridad ahora mismo en los gobiernos europeos. Es decir, incluyendo todos. No es la prioridad, hay una cuestión que debiera serlo. Que tenía muchas ganas también de hablar contigo, y es el tema de, ha sido presidente además de alcalde de Getafe, ha sido presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, y hay un asunto que a mí me preocupa mucho. La semana pasada, el famoso miércoles de los decretos que se votaron en el Congreso de los Diputados, esa disputa que hubo entre los decretos anticrisis, entre medias, se votó el Pacto de Estabilidad que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria que se aprobó en 2012. Ya no te pilló de alcalde, pero la que establece los límites de gasto que tienen las administraciones públicas. Y es que es sangrante, cuando uno lo ve, y ya digo, como presidente de la FEM, que sean los ayuntamientos los que estén pagando el déficit de otras administraciones. Y lo que estamos viviendo en España es que son los ayuntamientos los que en su día, en aquella crisis de 2011, fueron de los más acusados por despilfarradores. Todos hemos oído hablar del gasto en rotondas, el gasto en aeropuertos que no tenían, el gasto en grandes polideportivos en pueblos que no tenían. Todo eso, que surgió y que los medios de comunicación fue hablar del gran problema, ha pasado a que 10, 12 años después de lo que estamos hablando, sean los ayuntamientos, según datos del Banco de España, en 2022 los ayuntamientos tenían depositados en cuentas bancarias, sin poder utilizar en principio, 32.000 millones. La senda de déficit que ha establecido el gobierno sigue diciendo que durante los próximos 4 años, este año lo han dejado en cero, o sea, los ayuntamientos tienen que equilibrar su presupuesto, ingresos y gastos, pero no pueden gastar más, y a partir de los próximos años van a tener que tener obligatoriamente superávit, un superávit que cuadra las cuentas de la administración central sobre todo y de las administraciones autonómicas también. ¿Cómo a la gente, como tú, que eres un defensor, vamos, radical de los municipios, del municipalismo, de la autonomía local, cómo le explicamos a un vecino de Getafe que su ayuntamiento tenga 100 millones en el banco y no los puede usar? Eso tiene que ver dos cosas. Una, que la política se ha empobrecido, por emplear una palabra benigna, se ha empobrecido. Es decir, ahora mismo los políticos en líneas generales responden más a que los han situado, los han puesto ahí a dedo, es decir, no es la consecuencia de un sentir, de una apuesta, y por lo tanto la política se ha... No sé, no quiero emplear ninguna palabra, digamos, que sea agresiva, pero no se pone los intereses del ciudadano como prioridad absoluta. Es decir, ¿eso qué significa?
que como tú no tienes como prioridad, sino tienes como objetivo mantenerte ahí durante todo el tiempo, porque han puesto ahí a políticos que yo los llamo recauchutados, es decir, que tienen un problema por un lado, le recauchutan y sigue esto, y sigue adelante, pues esta situación hace que, vamos a esto se le ocurre hacerlo hace 20 años o 30 años y cambia el gobierno. Y cambia el gobierno, porque le hicimos una huelga de 3.000 alcaldes al gobierno. Es decir, que por lo tanto, sí, ¿por qué? Porque pesaba más la necesidad de la reivindicación vital para tu ciudad a garantizar tu puesto para que puedas estar ahí el tiempo que no sé qué. Es decir, por lo tanto, lo siento, pero sí lo voy a decir, se han convertido los alcaldes, los diputados y no sé qué en funcionarios. Y por lo tanto lo que quieren es estar ahí 40 años. Es difícil de hacerle entender esto cuando Getafe esta semana, por ejemplo, según la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales, y no el Getafe solo, porque no es una cuestión solo local, son casi todos los municipios, en este caso de la Comunidad de Madrid, se califican como pobres en inversión social, ¿vale? Es un tema que es complejo porque es verdad que hay competencias desde esas famosas leyes de racionalización y sostenibilidad de la administración local que aprobó aquel gobierno de Montoro, ya digo, 2011-2012, donde las competencias de servicios sociales las adquirieron las comunidades autónomas y la Comunidad de Madrid no es la que más invierta en servicios sociales, eso lo sabremos, y por eso están todas las ciudades. Pero claro, ¿cómo le explicas a un vecino esa idiosincrasia de tengo 100 millones en el banco, el Ayuntamiento de Getafe en este momento, porque se pagó los 35 millones de la CAR, que hablábamos antes, con dinero así, que imagínate si tú hubieras tenido 35 millones de euros, Pedro, para poder haber pagado. O sea, que se habla mucho de cómo se hace la CAR, pero si tú hubieras tenido 35 millones de euros, hubieras podido comprar el CAR así, a tocateja, con dinero, lo mismo hubiera ido más rápido. Bueno, vamos a dejar ese tema, pero que tengas 60 o 70 millones de euros en el banco y que no se puedan usar por las leyes de estabilidad presupuestaria, son graciosas las leyes. El nombre ya es gracioso, porque qué estabilidad presupuestaria es que tú tengas, no es ningún ayuntamiento, es decir, y además es un problema que no ha solucionado cuestiones cuando hay ayuntamientos vecinos, y aquí nuestro vecino de al lado Parla, que era uno de los ayuntamientos más endeudados entonces, en aquel momento, en 2011. Es uno de los que más está invirtiendo ahora, ¿eh? Sí, pero sigue siendo el ayuntamiento, pero que sigue teniendo la deuda, que tienen un presupuesto limitado, que Hacienda tiene que hacer pagos extraordinarios al ayuntamiento de Parla, porque en esta locura sigue teniendo la misma deuda. Parla está endeudado, Pedro, y Getafe tiene superávit, no. O sea, ya no existe nombre de lo que le puedes llamar. Entonces está claro que ese sistema no ha funcionado. ¿Cómo le explicamos eso cuando estamos definiendo que son ciudades pobres en inversión social? Yo creo que ahí hay dos mensajes. Uno, hágase lo que se deba, aunque se deba lo que se haga. Eso es un lema que me ha llevado siempre. Es decir, cualquiera que vea los presupuestos del ayuntamiento, íbamos casi siempre al doble de lo que aprobamos. ¿Cómo? Nosotros no podíamos aprobar más porque era nuestra capacidad de gasto, pero lo demás lo pagaban las administraciones centrales o autonómicas, pero lo pagaban. Es decir, cualquier presupuesto del Ayuntamiento de Getafe, si se aprobaban, por ejemplo, 300 millones, íbamos a 600 millones cuando terminábamos. Pues esto. Entonces, por lo tanto, hágase lo que se deba, aunque se deba lo que se haga. Y la segunda es, lo imposible lo hacemos ya. Lo difícil lo hacemos ya, lo imposible tardamos un poco, pero lo hacemos. Es decir, quiero decirte que tienes que estar por encima de esto, y si hay que hacer una inversión, se hace una inversión. No se puede quedar ni un euro en el banco, ni un euro. Hágase lo que se haga. Si no pasa nada, esta legislatura, y aquí ya me arriesgo, y esto se queda grabado. Esta legislatura, si no pasa nada raro, presupuestariamente, Getafe puede acabar con 120 millones. Me apuesto contigo, nos ajustamos una comida a que Getafe pueda acabar con 120 millones en el banco, cuando acabe la legislatura, después de 4 años. Es difícil de entender. Vamos a ver, no hay ningún ayuntamiento que no necesite nada. Y a veces te quedas ahí porque no son competencias tuyas. Es que a veces tienes que, si piensas en futuro, tienes que hacer inversiones que obliguen a la comunidad a hacer lo siguiente. Es decir, nosotros hemos hecho muchas obras, y tú que conoces Getafe lo sabes, que no nos correspondían. Pero es que esas obras ha obligado a que la comunidad haga una universidad. A mí me correspondía comprar el ACAR, o a mí me correspondía, desarrollar un polígono industrial. No, pero yo hice 140.000 metros en el polígono San Marcos y eso obligó a que la comunidad hiciese 3,5 millones después, porque yo ya había empezado. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí. Ahí la diferencia ahí, porque es verdad que esto sí lo hemos hablado alguna vez, el marco legal es distinto. Es decir, ahora esas leyes que establecieron,
Hay varios acuerdos en los que se dice que se van a derogar o se van a reformar, pero las leyes siguen ahí. El gobierno de España, en este caso, no hace nada, ni en la última legislatura, ni esta. Parece que se acordó derogar la ley, pero ahora se ha acordado reformarla, pero no se sigue, porque las competencias quedaron delimitadas, justo fue después de que tú dejaste de ser alcalde, estamos hablando de 2012. Seguramente por eso se ha aprobado. Por eso lo mismo fueron capaces de hacerlo, no lo sé, pero en 2012 las leyes estas establecen un modelo de competencias que todo el mundo considera que es absurda. Getafe News es el primer medio de comunicación de Getafe que solo está en WhatsApp. Un mensaje diario con toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad. Nos puedes ayudar suscribiéndote al canal y haciendo crecer la comunidad. No olvides activar la campanilla para no perder ningún mensaje cada mañana. ¿Cómo le hacemos entender a la gente ese problema que existe entre pues eso, que los ayuntamientos acaben de tener dinero en sus cuentas, pero no puedan utilizarlo en hacer cuestiones? Ya digo, y no es un problema porque esto no es un problema de Getafe. He dicho lo de los 120 millones que tendrá Getafe, que es una exageración. Pero es... Dato del Banco de España, 31 de diciembre de 2022, 32.000 millones, Pedro, que se dice pronto. Pues del primero hasta el último de los alcaldes tienen que apostar porque esta situación no se es, porque no se da a las comunidades autónomas o porque no se da en el gobierno central. ¿Por qué? Porque tiene que atender a las necesidades de los ciudadanos y por lo tanto dar respuesta a problemas que hay en los ciudadanos. Los ayuntamientos son los más cercanos a la sociedad, son los que mejor perciben los problemas de la sociedad. Por lo tanto, si tú, digamos, como gobierno central, paraliza la sensibilidad que te puede dar a los alcaldes, el sentir en sus propias carnes la necesidad de los vecinos, estar cerrando, digamos, el camino para que te llegue a ti esa necesidad vital de los ciudadanos, porque somos los conductores de esas necesidades, conductores vitales. Por lo tanto, si tú paralizas al ayuntamiento, estás paralizando uno de los receptores de que te informen de cuáles son las necesidades, por dónde va tu pueblo. Le digo, por lo tanto, mire usted, lo he dicho antes, que no me importa ese. Hágase lo que se haga, aunque se deba lo que se haga. Por acabar con ese asunto, ley de financiación local. Es el eterno mantra. ¿Cuántas veces no lo habrás escuchado? ¿Cuántas veces habréis abierto la FEN? Llevamos toda la democracia y seguimos sin tener un modelo de financiación local. Un modelo de financiación local. No tenemos modelo de financiación local. No, porque se ha ido parcheando. Es decir, pero todavía, digamos que estamos digamos en lo que es la propia ley, lo que son digamos la fuerza de la ley, los elementos más importantes de la ley son todavía del año 1954. Estamos con la ley, con parte de la ley, es decir, no solamente se hizo una reforma en el año 1985, que se modificó un poco, pero las estructuras, la fuerza de esto descansa sobre todavía una ley franquista, una ley del año 1954. Y por lo tanto, ¿eso qué significa? Que había otra forma de pensar. Y como había otra forma de pensar, la ley responde a eso. No, mire usted, los ayuntamientos somos la administración más cercana. Eso lo dice todo el mundo, pero luego no lo lleva a la práctica. Y por lo tanto somos los que, si tenemos sensibilidad, percibimos con más fuerza la necesidad de los vecinos. Y por lo tanto tenemos que tener los recursos económicos, siempre que se demuestren, los recursos económicos para poder paliar eso, porque la administración autonómica o la central no sabe esas necesidades y por lo tanto tienes que tener, siempre que demuestres que esas necesidades son vitales, que son necesarias, que hay que hacerlas, tienes que tener capacidad económica. Y no tiene perdón de Dios el que quede dinero en las arcas municipales, porque no, salvo alguna situación que tú digas, lo tengo planificado para no sé qué y no he terminado de hacer el trámite administrativo. Es decir, que hay veces que tú planificas una inversión y por no sé qué razón, pues tarda mucho en aprobarlo en la Comunidad de Madrid o donde sea, oye, tú esto. Pero si no es porque hay un mecanismo administrativo que está impedido poner esto, no puede quedar ni un euro en las arcas municipales, porque siempre hay necesidades vitales para los vecinos y si no se crean. Si no las hay, se crean. Para eso son las políticas, las políticas públicas. Es decir, un poco el plano más político. Ahora en el ayuntamiento se ha consolidado un gobierno tripartito. Es el primer gobierno tripartito de la historia de Getafe. Tú y yo hemos hablado muchas veces porque tú siempre has apostado por esos gobiernos de coalición. Cuando en Getafe no se hacían y teníamos la radio y allí hablábamos muchas veces, tú siempre lo recordabas, que incluso cuando no fue necesario, tú siempre abriste la puerta a que, bueno, pues en tu caso coincidió siempre los años de Izquierda Unida en este caso,
de trabajar juntos para mejorar Getafe. En este caso, Getafe tiene por primera vez un gobierno tripartito, en el que se ha integrado tanto Podemos, que ya empezó la legislatura pasada, como ahora Más Madrid. ¿Qué te parece? Que haya esa suma de fuerzas políticas para gobernar. Me parece importante. A ver cómo lo explico. Vamos a ver. El Partido Socialista tiene una forma de pensar y tiene un estatus social que, digamos, mentalmente dirige sus medidas. Podemos tiene otras. Y Ciudadanos o cualquier otro partido tiene otras. O Sumar tiene otras. Si tú sumas, digamos, esas inquietudes de todos y las haces, digamos, y haces un programa, estás dando una respuesta social mucho más amplia al conjunto de la sociedad. Pero para eso tienes que tener la sensibilidad suficiente para ser receptor de las demandas que ese colectivo social representa Sumar o representa Podemos. Y por lo tanto tienes que darle respuesta a eso. Si los vas a tener para que te voten, no sirve para nada. Es decir, tú dices, cuando se habla de yo soy el alcalde de todos y por lo tanto no es cierto. Eres alcalde de todos para algunas medidas que necesariamente tienen que ser. Pero tú tienes una forma de pensar, tú tienes una sensibilidad y necesariamente una parte de esas ideas o esto va a ir a esa sensibilidad que tú tienes. Si tú sumas más sensibilidad, tu acción será mucho más amplia. La tienes que sumar, la tienes que integrar y la tienes que hacer una realidad. ¿Por qué Izquierda Unida no se ha podido salir durante los mandatos? Porque estaba permanentemente en todos los mandatos, había una respuesta a esos colectivos sociales que ellos representaban. Así es. Si no, lo que haces es una suma de votos, pero no una suma de proyecto social. Y lo que tú tienes que hacer es una suma de proyecto social, una suma de integración. ¿Qué es lo que pasa si no lo haces? Que van desapareciendo esos colectivos sociales porque no han tenido la respuesta de los ciudadanos de los que han votado. Y lo que han hecho ha sido aupar a un gobierno, mantener a un gobierno, pero no mantener a la estructura social que lo ha puesto ahí. No sé si me explico. Perfectamente. ¿Y la aparición de la extrema derecha en el pleno del ayuntamiento? La aparición de la extrema derecha es un poco lo que estamos hablando antes, es la consecuencia del cambio social que se ha producido en la sociedad y que por lo tanto Getafe no puede estar, es decir, yo creía que iba a plantear más resistencia a esa situación, pero no esto. Pero eso te plantea también otra forma de reaccionar, es decir, no vas a poder democratizar en el sentido de tus ideas a la extrema derecha, es decir, que lo que puedes hacer es intentar, digamos, con tus formas de hacer y con tu forma de pensar y con tu forma de llevar a cabo a la sociedad, hacerle ver que hay otro camino, pero ni lo puedes imponer, ni lo puedes impedir, ni lo puedes hacer nada. Si de verdad te crees eso de lo de la democracia, ¿no? Es una situación con la que no compartes, con la que no es tu forma de ver ni es tu forma de reaccionar, pero está ahí y por lo tanto lo que tienes que hacer es enfrentarte, anularla, no, mire usted, intentar hacer las cosas de tal forma que la gente vea que hay otra forma de gestionar la política, no hay otra forma de hacer, es una realidad y si te crees eso de la democracia tienes que respetarlo. Acabamos, si te parece, hablando de ese gran problema que hoy es el cambio climático y todos los problemas que tiene adyacentes y por el cual nos están afectando. Getafe se ha convertido en una isla de calor, bueno, todas las cuestiones que les afectan a las grandes ciudades, además de la contaminación atmosférica. ¿Qué medidas cree Pedro Castro que se deben o que se deberían haber tomado ya hace unos años, en estos años, para hacer frente al cambio climático? ¿Qué se puede hacer desde el ayuntamiento? Llevamos un retraso de 100 años. Porque, digamos, los primeros documentos que hablan de esto es de hace 100 años. Y por lo tanto, lo que pasa es que ahora se ha incrementado porque España se puede desertizar hasta la mitad, aproximadamente se puede desertizar. Los cálculos es que hasta Madrid puede ser un desierto, seguramente no un desierto como el Sáhara, pero sí una desertización y por lo tanto va a cambiar también la forma de vivir y los modelos. ¿Qué se puede hacer? No solamente España. Es decir, nosotros, seguramente España, por seguramente ser la frontera de Europa y estar al límite del desierto, seguramente tendríamos que liderar ese proceso. Y ahí sí que los ayuntamientos se la juegan. Yo creo que los ayuntamientos es el instrumento más importante que puede contar un gobierno central para hacer ese cambio mental de la sociedad. Y por lo tanto eso se tiene que hacer con un montón de inversión. Hay que invertir en el cambio climático. ¿Pero qué medidas crees, Pedro, que se podría hacer? Tú fuiste pionero, lo hemos hablado muchas veces, además yo creo que incluso en la conversación que tuve con Jesús Prieto, creo que salimos hablando al final de la peatonalización de la calle Madrid, lo que te costó aquella peatonalización, los enfrentamientos que costaron. ¿Cree Pedro Castro que se debe seguir peatonalizando calles en Getafe y ampliando la prohibición? Es un tema que está encima de la mesa, la prohibición de que los coches
acudan al centro de las ciudades. Hay que intentar, es decir, pero también hay que invertir. Vamos a ver. Se trata de que se pueden hacer medidas locales, hay que hacer medidas regionales y hay que hacer medidas nacionales. Y lo que significa, hay que poner el Estado. Es decir, hay que meter montones de millones en España, en Francia, en Alemania, incluso en los países nórdicos, porque también ahora se está demostrando que está la mitad inundado. No te estás dando cuenta que el norte de Europa está prácticamente inundado con 3 metros de agua. Es decir, que esto. Por lo tanto, eso de que el desierto sí, pero las aguas a otro, porque la corriente del Niño está absolutamente cambiando la tipología de esto. Por lo tanto, hay que invertir un montón de millones en intentar, digamos, cambiarla, para lo cual hay que invertir es decir, hay que gastar menos electricidad, hay que gastar menos agua, es decir, hay que invertir en reconvertir todo en lo que es el uso de 8.000 millones de ciudadanos que estamos en el mundo. Y hay que invertir ingentes cantidades de dinero en inversión, en investigar cuál es el futuro que elimine un montón de gastos de lo que estamos haciendo ahora mismo. Segundo, la situación de la utilización del territorio. Oiga, mire usted, hay que planificar de tal forma. Oiga, no se puede cortar un árbol, no puede hacer no sé qué. Hay cosas que no se pueden hacer, pero hay otras cosas que se pueden crear. Es decir, si la solución es plantar árboles, hay que plantar millones de árboles. Pero no como yo qué sé, no como vaca sin cabeza. Es decir, no. Es decir, planificado. La situación de lo que supuso la petrolización de las ciudades fue una cosa homogénea y mundial. Es decir, tú te vas ahora mismo... han demostrado sus beneficios. Claro, tú te vas ahora mismo a cualquier gran ciudad, a Brasil, es decir, como yo estaba recorriendo todo esto, pues te puedes ir a países que tenían una renta media per cápita baja, sin embargo tenía su zona peatonal, las grandes ciudades. Bueno, pues eso lo hace, no te digo en Europa, te vas a Rotterdam, te vas a cualquier sitio, punto. Es decir, esto. Entonces, esa es una, pues, ¿cuál es la planificación de ahora de lo que nosotros antes llamábamos la peatonalización? Tiene que haber otra alternativa, no sé si me explico en esa situación. Por lo tanto, digamos, hay que invertir en lo que esto, que baje abajo como baja, digamos, una campana, que baje de arriba abajo y diga, a nivel nacional vamos a invertir en investigar el ahorro energético de todo, de las comidas, de los usos, de las costumbres, de la cultura, de todo, y luego bajarlo abajo. ¿Qué pueden hacer las comunidades aquí o digamos, los Länder en Alemania? Esto, así hasta a nivel local, de tal forma que consigamos no la recuperación del planeta de los simios, sí parar la situación que vamos, aunque sea nada más que por querer a nuestros hijos y por querer a nuestros nietos y por querer a la gente que venga detrás de nosotros. Eso es lo que diría. Acabamos, porque ya llevamos un buen rato hablando y sabes... No tengo ningún problema. Yo tampoco. A mí me encanta. Sabes que sí se me nota que pongo calor. Sí, es decir, no... Siempre es un placer y lo volveremos a hacer más veces porque para eso hemos abierto este canal y ya sabes que a mí me encanta siempre charlar contigo. Pues vamos a acabar hablando de fútbol. Pues ayer eliminaron al Getafe de la Copa del Rey. Cállate, que hicimos una primera parte fenomenal. Es decir, yo creía que el partido se iba a ganar perfectamente en la segunda parte. Estamos empatados, digo, se va a ganar. Y la segunda parte fue desastrosa, salieron dormidos. Sí, la verdad es que fue un desastre lo de ayer. ¿Se mete el equipo en Europa este año o no? Yo creo que sí. ¿Cómo ves lo del Campo Nuevo? Bien. ¿Qué te ha parecido el acuerdo que se ha hecho con Ángel, el convenio y sobre todo que por fin se tenga un campo en condiciones? Nunca estoy de acuerdo con todo. Siempre sabes que tengo si no, no sería lo inconformista que soy. Pero bueno, yo creo que sí. Vamos a ver, seguramente para mucha gente un campo no es necesario. No es vital en una ciudad. A mí me parece que un campo de fútbol como tal, a lo mejor no, pero la idea de colisión tenía un objetivo, es que fuera el lugar de encuentro de grandes eventos, culturales, educativos, de todo, punto. Y yo creo que tener cubierto algo que tenga 20.000 personas, era como el objetivo que yo tenía para lo que era la Plaza de Toros, que no me lo dejaron hacer, es decir, esto... Sí, explícalo, porque ahora la derecha sale diciendo que hiciste tú la Plaza de Toros y que hay que arreglarla y a ver cómo les explicamos que tú la querías cerrar. Claro, el objetivo... No, y tengo el proyecto, es decir... que están las fotos ahí, yo tengo las fotos. Y el proyecto, vamos a ver, la idea era 362 días de espacio cultural, deportivo también, y 3 días de toros. Ahora ya ni eso, porque ya los toros esto, pero el objetivo era 362 días de actividades, esto. Vamos a ver, si mañana te viene la posibilidad de que ronda por encima, la posibilidad de que tengas un gran evento en invierno para 5.000 o 10.000 personas
Getafe no puede, no puede hacerlo. No tiene. Hay sitios como Pinto que tienen sitios así. Claro, entonces tú con un cuarto de la población. Claro, tú tienes que tener algo que te permita que mañana hay un evento para 20.000, la convención de un partido, Partido Republicano de Estados Unidos. Es decir, un evento para 20.000 personas y tú tengas ese evento para 20.000 personas. Entonces, cuando yo escuché lo de esto, yo animé a Ángel. Es decir, y me dice, bueno, pero para hacer una inversión tan importante tendrías que tener bueno, ya tienes la garantía de que al menos durante 40 años tiene esta situación, por lo tanto digo que la rentabilidad es posible. Y por lo tanto, en un evento de 20.000 personas cubierto, te da una magnitud para poder hacer cosas que si yo lo tuviera. De hecho, lo de la Convención Republicana y la traía a Getafe. Yo traía la Convención Republicana de Estados Unidos a Getafe. Con Donald Trump en la cabeza. Pues con Donald Trump en la cabeza. Y bueno, pues está la Plaza de Toros. Aparte del Coliseum está la Plaza de Toros. Ya que la ha sacado. El coste de cerrarle son 8 millones de euros. Lo sé de buena tinta. Sí, pero fíjate, el coste de 8 millones de euros te permite tener un equipo de baloncesto para 5.000 personas. Sabes que no puedes tener un equipo en primera división si no tienes un receptáculo cerrado de 5.000 personas. Es decir, por lo tanto, te permite tener eso, ya de entrada. Es que si tú mañana quieres o no tienes derecho a que los jóvenes de Getafe puedan plasmar esto. Yo no sé si hay gente posible para esto. Yo creo que sí. Si tú creas las condiciones, seguro que la motivación se va a dar. Seguro. Y seguro que podrías tener equipos de baloncesto de primera magnitud. Por lo tanto, dices, oye, tengo la posibilidad de tener un equipo en primera división. ¿Recuerdas cómo tuvimos cuando vino aquella mujer de Semenova, con el Tintoretto? Sí, señor. Y llegamos a jugar la final de la Copa de Europa, en París, que fui a verla, ¿no? Por lo tanto, somos subcampeones de Europa de baloncesto. Digamos, condiciones se dan, bueno, pues ya está. Digamos, eso es lo primero. Pero lo más segundo es que tú tienes un evento para que en invierno tú puedas realizar unas actividades culturales, recreativas, educativas, de participación para 20.000 personas que hoy no tienen esa oportunidad. Es decir, cuando estás hablando de nuevas cosas, esa es una. Pero es que si tú me estás diciendo, oye, hay que enseñar a la gente la nueva situación, cambio climático. Joder, tú juntas 20.000 personas, estás haciendo digamos, casi el 10% de tu población, a reunirla allí para poder decir lo que sientes, lo que necesitas y lo que creo que nos estamos jugando en el futuro. Y si tienes capacidad de convicción, hostia, 20.000 personas son 20.000 personas. Y cuando tienes capacidad económica, que hemos hablado antes, que además la tienes, pues es difícil de entender por qué no se hacen ciertas cosas. Pero eso todo eso tiene que ser público. Yo que no he sido muy esto de la expropiación, de no sé qué, no sé cuál, expropiación del suelo sí, que así me quedé, algunas querías que otras me ha caído, pero digo, la expropiación digamos, de lo privado que pasa a lo público, yo he siempre permitido que haya una inversión privada y su rentabilidad, porque digo que el que invertía tiene que ser rentable. Pero hay cosas que tienen que ser públicas, los lugares de encuentro, punto. Y a mí me parece que una gran apuesta es que Getafe tenga esos recintos culturales cubiertos. Vamos a ver. Lo seguiremos pidiendo porque no lo veo yo muy, pero vamos a ver, muy hecho. Más allá del Coliseum. ¿Cuánto se está utilizando el Centro de Deportes de Madrid? ¿Cuánto? Todos los días. Sí. Está un gran evento musical. Todos los días. Pues en eso transformado el Bernabéu Florentino Pérez para que los próximos años va a estar todos los días aquello lleno de espectáculos. Claro, todos los días. Entonces, ¿por qué tú vas a estar al margen de esa apuesta? Si Getafe era la cabecera de todo. Cuando alguien pensaba no sé qué cosa, Getafe. Así Coño, el mitin de la Constitución, cuando nadie quería el mitin porque todo el mundo, como sabes que la Constitución no estaba bien visto por la izquierda, luego cuando pasó el 23F, joder, todos nos agarramos a esto como diciendo, que viene a por nosotros. Pero la izquierda no estaba se considera que era una cesión. Era de la derecha, era esto. Que esto no pero luego el 23F nos agarramos todas a ellas. Bueno, pues la situación es, ¿sabes dónde se hizo el mitin central esto? Felipe González lo hizo en Getafe el día 14 de noviembre. 20 días antes de la aprobación de la Constitución. ¿Por qué se hizo? Porque apostamos por ello. Porque teníamos el recinto capaz. Es decir, si no lo tienen, no es punto. Es decir, la situación. Sí, en eso nos hemos quedado muy atrás. En ese tipo de instalaciones nos hemos quedado muy atrás. Si no tenemos eso, bueno, pues el mitin central de esto no se hizo en el Palacio de Deportes de Madrid. Primero también porque teníamos miedo a que no llenásemos. Ya ha salido ahí. Pedro, muchísimas gracias por esta conversación, como siempre.
hay tantas vivencias. A mí llamarme esto, tú sabes la cantidad de anécdotas que yo tengo. Lo en sé, lo sé, 32 lo sé, años. lo sé. Lo sé, que He son contado muchas. la del hospital y he contado la de esto, pero hay otras que... Aquí. Pedro, muchas gracias.